Estimados colegas, estudiantes, investigadores y seguidores del canal Doctor PRI y Ciencias Políticas, sean todos bienvenidos a este nuevo análisis académico, en el cual abordaremos uno de los acontecimientos más trascendentales para el sistema internacional contemporáneo, la guerra entre Rusia y Ucrania y sus implicaciones hacia el año 2026. Antes de comenzar, considero importante precisar el enfoque metodológico de esta exposición. El propósito de este análisis no es defender una posición política, ideológico nacional en favor de alguno de los actores involucrados. Tampoco pretende reproducir narrativas oficiales de ninguno de los gobiernos participantes. Nuestro objetivo consiste en examinar el conflicto desde la disciplina científica de las relaciones internacionales, recurriendo a teorías consolidadas, evidencia empírica y literatura académica especializada. Durante los próximos minutos analizaremos cómo un conflicto inicialmente localizado en Europa Oriental ha terminado generando repercusiones globales sobre la seguridad internacional, la economía mundial, la política energética, la arquitectura de defensa europea y la competencia estratégica entre las principales potencias del sistema internacional. La guerra entre Rusia y Ucrania no puede comprenderse únicamente como un enfrentamiento militar. Se trata también de un fenómeno histórico, geopolítico, económico, tecnológico y diplomático. Por ello estudiaremos sus causas de largo plazo, los factores inmediatos que condujeron a la invasión de 2022, la evolución de las operaciones militares hasta 2026 y las consecuencias que este conflicto proyecta sobre el futuro del orden internacional. A lo largo de esta exposición utilizaremos diversos marcos teóricos. Analizaremos el conflicto desde el realismo clásico de Hans Morgenthau, el neorrealismo estructural de Kenneth Waltz, el realismo ofensivo de John Mearsheimer, el liberalismo institucional de Robert Calhoun, el constructivismo de Alexander Wang, la escuela inglesa de Hadley Ball y los aportes contemporáneos de Barry Busan sobre seguridad internacional. Esta pluralidad de enfoque resulta fundamental porque ninguna teoría por sí sola explica completamente un fenómeno tan complejo. Cada perspectiva ilumina dimensiones distintas del mismo problema, y precisamente por ello, nuestro análisis será comparativo, crítico y multidimensional. Finalmente, invito a todos ustedes a mantener una actitud analítica durante toda la conferencia, más allá de las preferencias personales que cada uno pueda tener respecto al conflicto. El propósito de las relaciones internacionales es comprender los procesos políticos internacionales mediante argumentos sustentados y evidencia verificable. Con esta premisa iniciamos nuestro recorrido académico. Una vez establecido el objetivo de nuestro análisis, la primera pregunta que debemos responder es la siguiente. ¿Por qué las relaciones internacionales constituyen la disciplina más adecuada para comprender una guerra de esas características? La respuesta la desarrollaremos en nuestra siguiente presentación. Cuando observamos una guerra a través de los medios de comunicación, solemos concentrarnos en las operaciones militares, los avances territoriales o las declaraciones de los líderes políticos. Sin embargo, para un internacionalista, esos acontecimientos representan únicamente la manifestación visible de procesos mucho más profundos. Las relaciones internacionales estudian precisamente esos procesos. Se trata de una disciplina científica cuyo objeto de estudio comprende las interacciones entre estados, organizaciones internacionales, empresas transnacionales, actores no estatales y otros participantes relevantes del sistema internacional. En otras palabras, las relaciones internacionales intentan responder preguntas fundamentales como ¿por qué cooperan los estados? ¿Por qué entran en conflicto? ¿Cómo se construyen las alianzas?
¿Por qué algunas guerras pueden evitarse y otras parecen inevitables? ¿Qué papel desempeñan el poder, las instituciones y las ideas en la política mundial? A lo largo del desarrollo histórico de esta disciplina, han surgido distintas escuelas teóricas que ofrecen respuestas diferentes a estas preguntas. El realismo, representado por Hans Morgenthau, sostiene que la política internacional está determinada principalmente por la búsqueda del poder y la seguridad. Desde esta perspectiva, los estados actúan racionalmente para proteger sus intereses nacionales en un sistema internacional carente de una autoridad superior que garantice plenamente su seguridad. Kenneth Waltz profundiza esta idea al explicar que la estructura del sistema internacional condiciona el comportamiento de los estados. Según su neorealismo, la distribución del poder entre las grandes potencias explica buena parte de la estabilidad o inestabilidad internacional. Posteriormente, John Mearsheimer desarrolló el realismo ofensivo, argumentando que las grandes potencias buscan maximizar su poder para impedir que otros actores amenacen su supervivencia. Esta perspectiva tendrá especial importancia cuando analicemos la expansión de la OTAN y la percepción estratégica de Rusia. Frente a estas visiones, Robert Calhoun propone una interpretación diferente desde el liberalismo institucional. Para este autor, aun cuando el sistema internacional sea anárquico, los estados pueden cooperar mediante instituciones internacionales, reglas compartidas y mecanismos permanentes de diálogo. Por su parte, Alexander Wang introduce una dimensión distinta al señalar que las amenazas internacionales no dependen únicamente de capacidades militares objetivas, también dependen de las percepciones, identidades, narrativas históricas y construcciones sociales que desarrollan los propios actores. Finalmente, Barry Busan amplía el concepto tradicional de seguridad. Para él, la seguridad contemporánea no se limita exclusivamente al ámbito militar, también incorpora dimensiones económicas, políticas, sociales, ambientales y tecnológicas. Esta ampliación conceptual resulta especialmente útil para comprender por qué una guerra regional puede afectar los mercados energéticos, la producción de alimentos, las cadenas globales de suministro y la estabilidad económica internacional. Como podemos observar, las relaciones internacionales no buscan ofrecer una única explicación, más bien proporcionan diversas herramientas analíticas que combinadas permiten comprender un fenómeno extraordinariamente complejo, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Con este marco conceptual ya establecido, estamos en condiciones de retroceder varias décadas para examinar los antecedentes históricos que explican el origen del conflicto. Hasta este momento, hemos establecido el marco conceptual desde el cual analizaremos la guerra. Sin embargo, ninguna teoría resulta suficiente si no comprendemos el contexto histórico en el que se desarrollan los acontecimientos. Uno de los errores más frecuentes en el análisis del conflicto entre Rusia y Ucrania consiste en asumir que todo comenzó el 24 de febrero de 2022. En realidad, esta fecha marca el inicio de la invasión rusa a gran escala, pero las raíces del conflicto son considerablemente más antiguas. Para comprenderlas debemos retroceder varios siglos. Durante gran parte de la historia moderna, extensos territorios de la actual Ucrania formaron parte del Imperio ruso. Posteriormente, tras la Revolución Bolchevique y la creación de la Unión Soviética en 1922, Ucrania pasó a integrarse como una de las repúblicas constituyentes de ese nuevo Estado multinacional. A lo largo del periodo soviético, Rusia y Ucrania compartieron instituciones políticas, estructuras económicas,
planificación centralizada y un sistema común de defensa. Esto generó profundos vínculos humanos, culturales, lingüísticos y económicos que aún hoy continúan influyendo sobre las percepciones de ambos países. Sin embargo, la historia compartida también estuvo marcada por episodios traumáticos. Uno de los más debatidos es el de Holodomor, de 1932 a 1933, una gran hambruna ocurrida durante el gobierno de Joseph Stalin. Para numerosos historiadores y para el Estado ucraniano, constituye un genocidio deliberado, mientras que desde Rusia esa interpretación ha sido objeto de controversia. Independientemente de las distintas posiciones historiográficas, este episodio ocupa un lugar central en la memoria colectiva ucraniana y forma parte de su identidad nacional contemporánea. Otro elemento importante es la Segunda Guerra Mundial. Ucrania sufrió enormes pérdidas humanas y materiales durante la ocupación alemana y posteriormente participó junto con el resto de la Unión Soviética en la derrota del régimen nazi. Estas experiencias fortalecieron una memoria histórica compleja que todavía influye en los discursos políticos actuales. Con la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, Ucrania se convirtió en un estado independiente y reconocido internacionalmente. Este acontecimiento transformó profundamente la geografía política europea. Por primera vez en varios siglos, Rusia dejó de ejercer control político directo sobre el territorio ucraniano. Desde entonces comenzó un proceso de construcción nacional. Ucrania inició la consolidación de sus instituciones democráticas, la elaboración de una política exterior propia y la redefinición de su identidad internacional. Al mismo tiempo, Rusia empezó a replantear su papel como potencia regional y global después del colapso soviético. Aquí surge una de las primeras tensiones estructurales que acompañará todo nuestro análisis. Mientras Ucrania buscaba fortalecer su autonomía política y diversificar sus relaciones internacionales, Rusia continuaba considerando a ese país como un espacio de enorme importancia estratégica, debido a factores históricos, geográficos, económicos y de seguridad. En consecuencia, la independencia de Ucrania no eliminó automáticamente las tensiones heredadas del pasado. Por el contrario, inauguró una nueva etapa en la que ambos estados comenzaron a redefinir su relación dentro de un sistema internacional completamente diferente al existente durante la Guerra Fría. Esta evolución histórica explica por qué muchos especialistas sostienen que la guerra actual no puede interpretarse únicamente como una disputa territorial. También involucra cuestiones relacionadas con la identidad nacional, la memoria histórica, la percepción de seguridad y la redefinición del equilibrio político europeo. Una vez comprendidos estos antecedentes históricos, debemos analizar el contexto internacional en el cual ambos estados comenzaron a desarrollar sus políticas exteriores. Ese contexto estuvo determinado por un acontecimiento que transformó completamente la política mundial, el final de la Guerra Fría. La desaparición de la Unión Soviética en diciembre de 1991 constituye uno de los acontecimientos más trascendentales de la política internacional contemporánea. Con ese hecho terminó formalmente la Guerra Fría. Desapareció uno de los dos grandes polos del sistema internacional y comenzó una nueva etapa caracterizada por el predominio político, económico y militar de Estados Unidos. Desde la perspectiva de Kenneth Waltz, esta transformación modificó la estructura misma del sistema internacional. Durante varias décadas, el mundo había funcionado bajo un esquema bipolar, donde dos superpotencias mantenían un equilibrio relativamente estable.
basado en la disuasión nuclear y en la competencia geopolítica global. Sin embargo, tras el colapso soviético, ese equilibrio desapareció. Estados Unidos emergió como la única superpotencia con capacidad de proyectar poder simultáneamente en prácticamente todas las regiones del planeta. Muchos analistas denominaron a este periodo como el momento unipolar. Durante esos años se produjo una expansión significativa de instituciones occidentales, una mayor difusión de principios asociados a la democracia liberal y una intensificación de la globalización económica. Para Rusia, este nuevo escenario representó un enorme desafío. Durante la década de 1990, el país experimentó profundas dificultades económicas, una reducción considerable de su influencia internacional y una importante disminución de sus capacidades militares respecto del periodo soviético. Al mismo tiempo, numerosos estados de Europa Central y Europa Oriental comenzaron a acercarse política y económicamente a Occidente. Algunos ingresaron a la Unión Europea, otros iniciaron procesos de integración con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN. Desde la perspectiva occidental, estas decisiones respondían al ejercicio soberano de estados independientes que buscaban fortalecer su seguridad y consolidar sus instituciones democráticas. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, el panorama era interpretado de manera muy diferente. Muchos responsables políticos en Moscú comenzaron a considerar que la arquitectura de seguridad europea estaba evolucionando sin tomar suficientemente en cuenta los intereses estratégicos de Rusia. Esta percepción fue adquiriendo mayor importancia conforme avanzaban los años y se convertiría posteriormente en uno de los elementos centrales del debate geopolítico. Es importante subrayar que las relaciones internacionales enseñan precisamente esto. Un mismo acontecimiento puede ser interpretado de formas completamente distintas por actores diferentes. Lo que para unos representa una ampliación de la seguridad, para otros puede percibirse como una fuente creciente de vulnerabilidad. Esa diferencia de percepciones será fundamental para comprender el siguiente tema de nuestra exposición: la expansión de la OTAN hacia Europa Occidental y el surgimiento del llamado dilema de seguridad, uno de los conceptos más influyentes de la teoría contemporánea de las relaciones internacionales. Una vez comprendido el nuevo orden internacional, surgido después de la desaparición de la Unión Soviética, podemos analizar uno de los temas más debatidos por especialistas en relaciones internacionales: la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida mundialmente como OTAN. Ese tema constituye probablemente uno de los puntos donde existen mayores diferencias de interpretación entre Rusia y los países occidentales. Comencemos recordando qué es la OTAN. La OTAN fue creada en 1949 con el propósito de garantizar la defensa colectiva de sus miembros. Su principio fundamental se encuentra en el artículo 5 del Tratado de Washington, según el cual un ataque contra uno de sus integrantes será considerado un ataque contra todos. Durante la Guerra Fría, la OTAN constituyó la principal alianza militar occidental frente al Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética. Sin embargo, tras el colapso soviético, lejos de desaparecer, la OTAN continuó ampliando progresivamente su número de miembros. Entre finales de la década de 1990 y comienzo del siglo XXI, ingresaron Polonia, Hungría y la República Checa. Posteriormente se incorporaron Estonia, Letonia y Lituania, antiguas repúblicas soviéticas situadas muy próximas al territorio ruso. Más adelante se sumaron otros estados de Europa Oriental y de los Balcanes. Desde la perspectiva de numerosos gobiernos occidentales, esta ampliación respondió al ejercicio legítimo de la soberanía nacional. Cada estado independiente posee el derecho de decidir
libremente sus alianzas internacionales y sus mecanismos de seguridad. En otras palabras, la expansión de la OTAN no sería una imposición externa, sino el resultado de decisiones adoptadas voluntariamente por estados soberanos, preocupados por garantizar su defensa. Sin embargo, la interpretación rusa es considerablemente distinta. Diversos responsables políticos rusos sostienen que la ampliación constante de una alianza militar hacia sus fronteras modifica negativamente el equilibrio estratégico europeo y reduce su margen de seguridad. Aquí conviene realizar una precisión académica muy importante. Desde las relaciones internacionales, no corresponde afirmar que una de estas interpretaciones sea necesariamente la única válida. Lo relevante consiste en comprender que ambos actores perciben la realidad desde marcos estratégicos diferentes. Precisamente por ello, muchos especialistas insisten en distinguir entre hechos objetivos y percepciones estratégicas. Un mismo acontecimiento, como la adhesión de un país a una alianza militar, puede interpretarse como una garantía de seguridad para un actor y como una amenaza para otro. Esta diferencia de percepciones constituye uno de los elementos más importantes para comprender el deterioro progresivo de las relaciones entre Rusia y Occidente durante las últimas décadas. A medida que la confianza mutua disminuía, aumentaba la probabilidad de que ambas partes interpretaran las acciones del otro bajo una lógica de competencia estratégica. Y precisamente esa dinámica nos conduce al siguiente concepto, considerado uno de los más influyentes de la teoría contemporánea de las relaciones internacionales, el dilema de seguridad. Hasta este momento hemos observado cómo un mismo proceso puede generar interpretaciones completamente diferentes. Ahora analizaremos por qué esa diferencia de percepción pueden producir incluso involuntariamente una escalada permanente de tensiones. El dilema de seguridad. Uno de los conceptos más importantes de toda la disciplina de las relaciones internacionales es el denominado dilema de seguridad. Este concepto fue desarrollado inicialmente por John Hearst durante la década de 1950 y posteriormente ampliado por diversos autores realistas y neorrealistas. Su planteamiento puede resumirse mediante una idea aparentemente sencilla, pero profundamente reveladora. Cuando un Estado adopta medidas para incrementar su propia seguridad, otros estados pueden interpretar esas acciones como potencialmente amenazantes. En consecuencia, responden fortaleciendo también sus capacidades militares. El resultado es paradójico. Aunque ambos actores pretendían sentirse más seguros, terminan generando un entorno caracterizado por una mayor inseguridad colectiva. Observemos cómo funciona este mecanismo en términos generales. Un Estado incrementa su gasto en defensa. El Estado vecino interpreta ese aumento como una posible preparación ofensiva. Como respuesta, decide modernizar también sus fuerzas armadas. Posteriormente, el primer Estado observa ese rearme y concluye que necesita invertir aún más recursos para mantener su ventaja estratégica. Así comienza una espiral de desconfianza que puede prolongarse durante muchos años. Lo interesante del dilema de seguridad es que ninguno de los actores necesita tener necesariamente intenciones ofensivas para que la tensión aumente. Basta con que existan percepciones distintas acerca de las motivaciones del otro. Este concepto resulta especialmente útil para analizar la relación entre Rusia y Ucrania. Desde la perspectiva ucraniana, fortalecer sus vínculos con Occidente podía interpretarse como un mecanismo destinado a incrementar su seguridad nacional frente a un entorno regional complejo. Desde la perspectiva rusa, ese mismo proceso podía percibirse como una modificación desfavorable del equilibrio estratégico regional. Observemos nuevamente que estamos describiendo percepciones,
no emitiendo juicios normativos sobre cuál interpretación es correcta. Este punto es esencial para mantener un análisis académico imparcial. Las relaciones internacionales buscan comprender cómo piensan los actores internacionales, independientemente de que compartamos o no sus decisiones políticas. Precisamente por ello, numerosos especialistas consideran que el dilema de seguridad constituye uno de los marcos analíticos más útiles para estudiar las causas estructurales del deterioro progresivo entre Rusia y Occidente. Sin embargo, el dilema de seguridad tampoco explica completamente el conflicto. Existen otros enfoques teóricos que ofrecen interpretaciones diferentes. Uno de ellos es el realismo ofensivo, desarrollado por John Mearsheimer, quien sostiene que las grandes potencias procuran impedir la presencia de alianzas militares rivales en espacios considerados estratégicos para su propia seguridad. Su interpretación ha generado uno de los debates académicos más intensos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y será precisamente el tema de nuestra siguiente presentación. Hasta este momento hemos analizado el conflicto del concepto del dilema de seguridad. Ahora corresponde examinar una interpretación que ha generado uno de los debates académicos más intensos de los últimos años. La propuesta del profesor John Mearsheimer, uno de los principales representantes del llamado realismo ofensivo. Antes de explicar su posición, conviene recordar un principio fundamental del realismo. Para esta escuela, el sistema internacional es anárquico. Eso significa que no existe una autoridad superior capaz de garantizar plenamente la seguridad de todos los estados. En consecuencia, cada estado debe preocuparse principalmente por su propia supervivencia. Hans Mergendeel afirmaba que la política internacional está determinada por el interés nacional definido en términos de poder. Kenneth Waltz complementó esta idea señalando que la estructura del sistema internacional condiciona el comportamiento de los estados. Mearsheimer lleva este razonamiento un paso más allá. Según el realismo ofensivo, las grandes potencias no buscan únicamente mantener el equilibrio, también procuran maximizar su seguridad, evitando que otras grandes potencias establezcan posiciones militares relevantes en espacios considerados estratégicos. Desde esta perspectiva, las denominadas zonas de influencia desempeñan un papel importante en el comportamiento de los estados más poderosos. Aplicado al caso que analizamos hoy, Mearsheimer sostiene que Rusia interpretó el progresivo acercamiento de Ucrania hacia instituciones occidentales como una amenaza para su seguridad estratégica. En diversos artículos y conferencias, especialmente de 2014, ha argumentado que ignorar las preocupaciones de seguridad de una potencia nuclear podría incrementar significativamente el riesgo de conflicto. Es importante señalar que esta interpretación ha sido objeto de intensos debates académicos. Muchos especialistas consideran que Mearsheimer ofrece una explicación útil para comprender la lógica estratégica rusa. Otros sostienen que su enfoque concede un peso excesivo a las consideraciones geopolíticas y reduce la importancia de la soberanía en los estados más pequeños. Aquí conviene realizar una aclaración metodológica. Presentar una teoría no significa adoptarla como verdad absoluta. Nuestro objetivo como internacionalistas consiste en comprender cómo distintos enfoques interpretan un mismo acontecimiento. Por ello, la pregunta central no es si debemos aceptar o rechazar completamente la explicación de Mearsheimer, sino en qué medida su teoría ayuda a comprender determinados aspectos del comportamiento internacional. Una de las fortalezas del realismo consiste en recordar que las percepciones estratégicas influyen profundamente sobre las decisiones de política exterior. Sin embargo, también presenta limitaciones. Por ejemplo, prestar menor atención a factores como la identidad nacional, las instituciones internacionales, la cooperación económica
o las preferencias internas de las sociedades. Precisamente por estas limitaciones resulta indispensable complementar el análisis con otras perspectivas teóricas. Y aquí aparece una visión muy diferente, el liberalismo institucional. Mientras el realismo enfatiza la competencia por el poder, el liberalismo sostiene que la cooperación internacional continúa siendo posible incluso en un sistema internacional anárquico. Veamos ahora cómo interpreta esta escuela el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hasta este momento hemos observado cómo el realismo explica el comportamiento de las grandes potencias. Ahora analizaremos una perspectiva distinta, que pone el énfasis en la soberanía estatal, las instituciones internacionales y la cooperación entre los estados. Frente a las explicaciones realistas, el liberalismo ofrece una interpretación diferente del funcionamiento del sistema internacional. Autores como Robert Kahn, Joseph Nye y John Ikenberry sostienen que la política mundial no puede entenderse únicamente mediante la distribución del poder militar. También deben considerarse las instituciones internacionales, la cooperación económica, las normas jurídicas y la creciente interdependencia entre los estados. Robert Kahn, en su conocida obra After Hegemony, demuestra que incluso en ausencia de un gobierno mundial, los estados pueden cooperar mediante organizaciones internacionales, tratados y reglas compartidas. Desde esta perspectiva, instituciones como las Naciones Unidas para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Unión Europea o la propia OTAN constituyen mecanismos que buscan reducir la incertidumbre y facilitar la coordinación entre los estados. Aplicando este enfoque al caso de Ucrania, la interpretación liberal parte de un principio básico del derecho internacional contemporáneo, la igualdad soberana en los estados. En consecuencia, un estado independiente posee el derecho de decidir libremente su orientación política, económica y estratégica, incluyendo la posibilidad de establecer alianzas internacionales si así lo determina su gobierno, mediante procedimientos constitucionales. Desde esta visión, la eventual aproximación de Ucrania hacia la Unión Europea o hacia la OTAN sería una expresión del ejercicio de su soberanía y no necesariamente una amenaza dirigida contra otro Estado. Además, el liberalismo subraya la importancia de resolver las controversias internacionales mediante mecanismos diplomáticos, negociación, mediación y fortalecimiento del derecho internacional. Sin embargo, esta perspectiva también reconoce importantes desafíos. Las instituciones internacionales dependen de la voluntad política de sus miembros. Cuando las percepciones de seguridad entre los actores son profundamente divergentes, las organizaciones internacionales encuentran mayores dificultades para prevenir la escalada de las tensiones. Precisamente por ello, el caso Rusia-Ucrania representa uno de los mayores desafíos para el orden internacional, basado en normas surgidas después del final de la Guerra Fría. Desde una perspectiva liberal, la guerra evidencia las limitaciones que enfrentan las instituciones multilaterales cuando las grandes potencias consideran que están en juego intereses estratégicos fundamentales. No obstante, también demuestra que la cooperación internacional continúa desempeñando un papel relevante mediante la coordinación diplomática, la ayuda humanitaria, las sanciones económicas, el apoyo financiero y los mecanismos de asistencia internacional. Hasta aquí hemos comparado dos grandes escuelas de pensamiento. El realismo pone el énfasis en el poder y la seguridad, el liberalismo privilegia las instituciones, la cooperación y la soberanía jurídica. Sin embargo, aún existe otra perspectiva que incorpora un elemento adicional de enorme importancia: las identidades, las ideas y las percepciones sociales. Esa será precisamente la contribución del constructivismo, que analizaremos en la siguiente presentación. Hasta este momento hemos estudiado
el conflicto desde dos grandes perspectivas, el realismo y el liberalismo. Sin embargo, ambas escuelas suelen concentrarse principalmente en factores materiales, como el poder militar, las capacidades económicas o las instituciones internacionales. Existe, no obstante, una tercera corriente que incorpora un elemento distinto, las ideas, las identidades y las percepciones sociales. Nos referimos al constructivismo. Su principal representante es Alexander Wang, quien formuló una afirmación que transformó profundamente el estudio de las relaciones internacionales. La anarquía es lo que los estados hacen de ella. ¿Qué significa exactamente esta expresión? Significa que el sistema internacional no determina por sí solo el comportamiento de los estados. La forma en que estos interpretan el mundo depende también de sus experiencias históricas, sus identidades nacionales, sus narrativas colectivas y la manera en que perciben a los demás actores. En otras palabras, una amenaza no es únicamente una cuestión de capacidades militares, también es una construcción social. Para comprender mejor esta idea, pensemos en un ejemplo sencillo. Dos países pueden poseer fuerzas armadas similares. Sin embargo, si ambos mantienen una relación histórica de confianza y cooperación, probablemente no se perciban como enemigos. En cambio, otros dos estados con capacidades militares menores pueden considerarse mutuamente una amenaza debido a experiencias históricas, traumáticas, disputas territoriales o narrativas nacionales incompatibles. El constructivismo sostiene precisamente que las identidades moldean los intereses. Aplicando esta perspectiva al caso Rusia-Ucrania, observamos que ambos estados mantienen interpretaciones diferentes sobre aspectos fundamentales de su historia compartida. Existen distintas narrativas respecto al origen histórico de sus pueblos, la evolución de sus relaciones políticas, el significado de determinados acontecimientos del siglo XX y el lugar que cada uno ocupa dentro del espacio europeo. Estas diferencias no son únicamente debates académicos, influyen directamente en la formulación de políticas exteriores, en la legitimidad atribuida a determinadas decisiones políticas y en la percepción de amenazas. Por ello, numerosos investigadores consideran que comprender la guerra exige analizar también cómo cada sociedad interpreta conceptos como nación, soberanía, independencia, seguridad e identidad cultural. Desde esta perspectiva, las relaciones internacionales no estudian solamente ejércitos y fronteras, también analizan discursos políticos, símbolos nacionales, memorias históricas y procesos de construcción identitaria. Esta contribución del constructivismo resulta especialmente valiosa porque nos recuerda que los conflictos internacionales no dependen únicamente de intereses materiales, también están profundamente influenciados por la manera en que los actores interpretan la realidad. Sin embargo, después de revisar estos enfoques teóricos, debemos regresar al desarrollo cronológico del conflicto. Y para ello es indispensable detenernos en un acontecimiento que muchos especialistas consideran el verdadero punto de inflexión de la crisis contemporánea: los sucesos ocurridos en Crimea durante el año 2014. Hasta aquí hemos comprendido las principales herramientas teóricas. Ahora comenzaremos el análisis cronológico de los acontecimientos que condujeron directamente a la guerra abierta, iniciada en 2022. Para numerosos especialistas en relaciones internacionales, el año 2014 representa el momento decisivo que transformó una tensión política prolongada en una crisis geopolítica de gran alcance. Los acontecimientos comenzaron a finales de 2013, cuando Ucrania atravesaba un intenso debate sobre su orientación política y económica. Una parte importante de la sociedad defendía una mayor aproximación hacia la Unión Europea. Otros sectores mantenían una posición más favorable a conservar vínculos estrechos con Rusia. Las protestas conocidas como
Euromaidán derivaron finalmente en un profundo cambio político durante los próximos meses de 2014. En ese contexto de elevada incertidumbre, la península de Crimea adquirió una importante extraordinaria. ¿Por qué Crimea resulta tan estratégica? Desde el punto de vista geográfico, se ubica en el Mar Negro y alberga la base naval de Sebastopol, donde históricamente ha operado la flota rusa del Mar Negro. Esta instalación posee una enorme relevancia militar para la proyección marítima de Rusia. Tras los acontecimientos políticos ocurridos en Kiev, fuerzas rusas asumieron el control efectivo de la península y posteriormente se organizó un referéndum sobre el futuro político de Crimea. Rusia sostuvo que dicho referéndum reflejaba el derecho de autodeterminación de la población local y procedió a incorporar Crimea a la Federación Rusa. Por el contrario, Ucrania y la gran mayoría de los estados occidentales consideraron que el proceso vulneró principios fundamentales del derecho internacional, especialmente aquellos relacionados con la integridad territorial y la prohibición del uso de la fuerza para modificar fronteras internacionalmente reconocidas. Como consecuencia, comenzaron a imponerse importantes sanciones económicas contra Rusia. Además, las relaciones entre Moscú y numerosas capitales occidentales experimentaron un deterioro acelerado. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, Crimea modificó profundamente el entorno estratégico europeo. En primer lugar, incrementó significativamente la desconfianza mutua. En segundo lugar, fortaleció las percepciones de amenazas existentes tanto en Rusia como en diversos países europeos. Y finalmente, transformó un conflicto político en un problema de seguridad internacional de primer orden. Muchos analistas consideran que a partir de 2014 comenzó una nueva etapa caracterizada por la creciente militarización de las relaciones entre Rusia y Occidente. Por ello, cuando estudiamos la invasión de 2022, resulta imprescindible comprender que buena parte de las dinámicas políticas, diplomáticas y militares ya se encontraban presentes varios años antes. Sin embargo, Crimea no fue el único escenario de tensión. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban en la península, otra región del este de Ucrania comenzaba a convertirse en el principal foco de enfrentamientos armados, el Donbass. Precisamente allí se desarrollará la siguiente etapa de nuestro análisis. Después de los acontecimientos ocurridos en Crimea durante 2014, la atención internacional comenzó a concentrarse en otra región particularmente sensible, el Donbass. Cuando hablamos del Donbass, nos referimos principalmente a las provincias de Donetsk y Lugansk, ubicadas en el este de Ucrania. Se trata de una zona con una importante actividad industrial, una población diversa desde el punto de vista lingüístico y cultural, y una ubicación estratégica muy próxima a la frontera con Rusia. Tras la crisis política de 2014 surgieron movimientos separatistas en estas regiones. En los meses siguientes comenzaron enfrentamientos armados entre fuerzas del Estado ucraniano y grupos separatistas, que según diversos gobiernos occidentales e informes internacionales recibieron distintos niveles de apoyo por parte de Rusia. Rusia, por su parte, ha presentado su propia interpretación sobre la naturaleza de ese apoyo y sobre el desarrollo del conflicto. Más allá de las distintas narrativas, existe un hecho ampliamente reconocido por la comunidad internacional. El Donbass se convirtió en el principal escenario de una guerra de baja intensidad que se prolongó durante varios años. Entre 2014 y 2021, los enfrentamientos dejaron miles de víctimas, desplazamientos de población, daños a la infraestructura y un clima permanente de inseguridad. Aunque el conflicto no alcanzaba todavía la dimensión de la invasión de 2022, la violencia nunca desapareció completamente.
Frente a esta situación, diversos actores internacionales impulsaron iniciativas diplomáticas orientadas a detener las hostilidades. Así surgieron los acuerdos de Minsk. El primero fue firmado en septiembre de 2014 y el segundo en febrero de 2015. Ambos documentos fueron negociados con la participación de Ucrania, Rusia, representantes de las regiones separatistas y la mediación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, además del denominado formato Normandía, integrado por Alemania y Francia. Los acuerdos perseguían varios objetivos fundamentales: establecer un alto al fuego, retirar armamento pesado, facilitar el intercambio de prisioneros, restaurar el control de determinadas zonas y promover una solución política mediante reformas institucionales y mecanismos de descentralización. En teoría, Minsk representaba una oportunidad para reducir la violencia y evitar una escalada futura. Sin embargo, la implementación fue extremadamente difícil. Persistieron acusaciones mutuas de incumplimiento, continuaron registrándose violaciones del alto al fuego y las diferencias sobre la interpretación de varios puntos del acuerdo impidieron avanzar hacia una solución definitiva. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, este caso constituye un excelente ejemplo de uno de los problemas clásicos de la cooperación internacional. Robert Keohane explica que los acuerdos internacionales requieren mecanismos eficaces de verificación, incentivos para el cumplimiento y niveles mínimos de confianza entre las partes. Cuando la desconfianza alcanza niveles elevados, incluso acuerdos cuidadosamente negociados encuentran enormes dificultades para producir resultados sostenibles. Los acuerdos de Minsk ilustran precisamente esa situación. Formalmente existía un compromiso diplomático, pero en la práctica persistían profundas diferencias respecto a la interpretación del conflicto, la secuencia de implementación y las garantías de seguridad. Muchos analistas consideran que el fracaso de Minsk eliminó una de las últimas oportunidades importantes para estabilizar la situación antes de la invasión de 2022. Naturalmente, esta afirmación continúa siendo objeto de debate académico. Lo que sí parece existir es un amplio consenso respecto a que tras varios años de enfrentamientos, la confianza política entre las partes se encontraba profundamente deteriorada. Ese deterioro constituye el contexto inmediato en el cual debemos situar los acontecimientos de febrero de 2022. Y precisamente hacia ese momento histórico nos dirigimos ahora. Hasta aquí hemos recorrido el proceso histórico que explica cómo una crisis política fue evolucionando hacia un conflicto armado prolongado. Ahora llegamos al momento que transformó definitivamente la seguridad europea y modificó el funcionamiento del sistema internacional contemporáneo. El 24 de febrero de 2022 marca un punto de inflexión en la historia reciente de Europa. Ese día la Federación Rusa inició una operación militar a gran escala sobre territorio ucraniano, ampliando de manera sustancial un conflicto que hasta entonces se concentraba principalmente en el este del país. La magnitud de la operación sorprendió a buena parte de la comunidad internacional. Las acciones militares se desarrollaron simultáneamente desde distintas direcciones estratégicas, incluyendo el norte, el este y el sur de Ucrania. Los primeros días estuvieron caracterizados por un elevado ritmo operacional y por una gran incertidumbre respecto a la evolución del conflicto. Desde la perspectiva oficial rusa, la operación respondió a objetivos relacionados con la seguridad nacional, la protección de determinadas poblaciones y la necesidad de evitar riesgos estratégicos futuros. Por el contrario, Ucrania y un amplio número de estados sostuvieron que la operación constituía una violación de la soberanía ucraniana y de principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de un estado.
Es importante señalar que estas interpretaciones reflejan posiciones políticas y jurídicas diferentes. Nuestro propósito no consiste en determinar cuál narrativa debe prevalecer, sino comprender cómo estas interpretaciones condicionaron las decisiones adoptadas por los distintos actores internacionales. Desde la óptica del realismo, la invasión puede analizarse como una manifestación extrema de la competencia por la seguridad y el poder en un entorno internacional caracterizado por la ausencia de una autoridad superior capaz de garantizar plenamente los intereses de todas las partes. Desde el liberalismo, la operación planteó un desafío significativo para el orden internacional, basado en normas, tratados e instituciones multilaterales. Y desde el constructivismo, la guerra evidenció cómo las identidades, las narrativas históricas y las percepciones de amenaza pueden influir profundamente sobre las decisiones de política exterior. Las consecuencias internacionales fueron inmediatas. Numerosos estados adoptaron sanciones económicas. Aumentó considerablemente la asistencia internacional a Ucrania y el conflicto comenzó a transformar no solo la seguridad europea, sino también la economía mundial, la política energética y la competencia estratégica entre las principales potencias. Lo que inicialmente algunos observadores consideraban una campaña militar de corta duración evolucionó rápidamente hacia un conflicto prolongado y altamente complejo. Precisamente esa evolución será el tema de nuestra siguiente exposición, donde analizaremos cómo la guerra fue transformándose entre 2022 y 2026. Una vez iniciada la invasión a gran escala en febrero de 2022, la evolución del conflicto mostró que las expectativas iniciales de una campaña militar breve no se materializaron. En cambio, la guerra fue adquiriendo progresivamente las características de un conflicto prolongado, complejo y de múltiples dimensiones. Para comprender esta evolución resulta útil dividir el periodo comprendido entre 2022 y 2026 en varias etapas analíticas. La primera etapa corresponde a los meses iniciales de 2022. Durante ese periodo se desarrollaron operaciones militares de gran intensidad en distintas regiones del territorio ucraniano. La velocidad de los acontecimientos dificultaba realizar evaluaciones definitivas y existía una elevada incertidumbre sobre el desarrollo futuro de la guerra. Posteriormente, durante 2023, el conflicto comenzó a mostrar un patrón diferente. Ambas partes adaptaron sus estrategias, incrementaron sus capacidades defensivas y desarrollaron nuevas formas de empleo de tecnologías militares. La guerra dejó de caracterizarse exclusivamente por movimientos rápidos y comenzó a adquirir rasgos propios de un conflicto de desgaste. A partir de 2024 se consolidó una situación todavía más compleja. La línea de contacto tendía a estabilizarse en determinados sectores, mientras aumentaban las operaciones de largo alcance, el empleo de sistemas no tripulados y la importancia de la inteligencia estratégica. En los años 2025 y 2026 el conflicto continuó evolucionando. Las operaciones militares pasaron a combinar acciones estratégicas convencionales con capacidades tecnológicas avanzadas, incluyendo drones de distintas categorías, guerra electrónica, inteligencia artificial aplicada al análisis de información y sistemas de vigilancia permanente. Desde las relaciones internacionales, esta evolución permite identificar un fenómeno particularmente relevante, un enfrentamiento bilateral para convertirse en un proceso con profundas implicancias internacionales. Las decisiones adoptadas por actores externos comenzaron a influir crecientemente sobre la dinámica del conflicto mediante asistencia económica, apoyo militar, sanciones, cooperación tecnológica y actividades diplomáticas. En consecuencia, el conflicto adquirió una dimensión claramente sistémica, es decir, dejó de afectar exclusivamente a Rusia y Ucrania
para producir efectos sobre la seguridad europea, la economía mundial, los mercados energéticos, las cadenas globales de suministro y la competencia estratégica entre grandes potencias. Desde una perspectiva académica, este proceso ilustra uno de los principios fundamentales de las relaciones internacionales. Las guerras contemporáneas rara vez permanecen completamente aisladas del funcionamiento general del sistema internacional. Conforme aumenta la interdependencia global, también aumenta la probabilidad de que un conflicto regional produzca consecuencias de alcance mundial. Sin embargo, la evolución del conflicto no solamente modificó el entorno político internacional, también transformó profundamente la naturaleza misma de la guerra. Y precisamente ese será el tema que desarrollaremos a continuación. Hasta este momento hemos observado cómo evolucionó el conflicto en términos cronológicos. Ahora analizaremos cómo cambió la forma de hacer la guerra durante este proceso. Al analizar la situación militar hacia 2026, resulta evidente que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha contribuido a modificar numerosas concepciones tradicionales sobre la conducción de la guerra. Durante gran parte del siglo XX, predominaban operaciones caracterizadas por grandes movimientos de fuerzas terrestres, importantes concentraciones de blindados y avances territoriales relativamente rápidos. En cambio, la guerra contemporánea presenta características diferentes. Uno de los rasgos más visibles es la consolidación de extensas líneas defensivas. En numerosos sectores del frente se desarrollaron fortificaciones, trincheras, obstáculos, posiciones defensivas complejas y amplios campos minados, destinados a dificultar el avance de las fuerzas adversarias. Como consecuencia, las operaciones ofensivas requieren actualmente una preparación mucho más prolongada y enfrentan mayores niveles de riesgo. Otro cambio importante corresponde al empleo permanente del sistema de observación. Hoy resulta extremadamente difícil concentrar grandes unidades militares sin ser detectadas. Satélites comerciales, sensores remotos, aeronaves no tripuladas y diversos sistemas electrónicos permiten obtener información prácticamente en tiempo real sobre numerosos movimientos operacionales. Esta situación modifica profundamente el concepto tradicional de sorpresa estratégica. Asimismo, la guerra electrónica ha adquirido una importancia sin precedentes. Interrumpir comunicaciones, interferir señales, dificultar la navegación de determinados sistemas o proteger las propias redes de información se ha convertido en una dimensión esencial del combate moderno. Barry Busan sostiene que la seguridad contemporánea posee múltiples dimensiones y que los conflictos actuales no pueden comprenderse exclusivamente desde una perspectiva militar. La evolución observada en Ucrania confirma precisamente esta idea. Las capacidades tecnológicas, la producción industrial, la resiliencia económica, la innovación científica y la disponibilidad de información estratégica desempeñan un papel cada vez más importante en la capacidad de un Estado para sostener un conflicto prolongado. Otro aspecto relevante es la adaptación permanente. A diferencia de guerras anteriores, donde determinados sistemas podían conservar ventajas durante largos periodos, en el conflicto actual la innovación tecnológica obliga a modificar constantemente doctrinas, tácticas y procedimientos. Esto convierte la capacidad de aprendizaje institucional en un recurso estratégico de primer orden. En consecuencia, cuando analizamos la situación militar hacia 2026, debemos entender que no observamos únicamente una guerra entre dos estados. Estamos presenciando también una profunda transformación de la manera en que probablemente se desarrollarán numerosos conflictos internacionales durante las próximas décadas. Precisamente uno de los principales motores de esa transformación
será el extraordinario desarrollo tecnológico observado en el campo de batalla. Y ese será el tema central de nuestra siguiente presentación. Al estudiar la evolución de esta guerra, resulta evidente que uno de sus aspectos más innovadores es la profunda transformación tecnológica del campo de batalla. Diversos especialistas consideran que el conflicto entre Rusia y Ucrania constituye el primer gran enfrentamiento convencional del siglo XXI, donde tecnologías emergentes han sido empleadas de manera masiva, continua y combinada con operaciones militares tradicionales. Esta afirmación no significa que la tecnología haya sustituido completamente los factores clásicos del poder militar. Los recursos humanos, la logística, la industria de defensa y la planificación estratégica siguen siendo fundamentales. Sin embargo, la innovación tecnológica ha modificado profundamente la manera en que esos recursos son utilizados. Uno de los elementos más visibles ha sido la expansión del empleo de sistemas aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones. Estos dispositivos cumplen funciones muy diversas. Se utilizan para reconocimiento táctico, observación permanente, identificación de objetivos, corrección del fuego de artillería, evaluación de daños y en determinados casos para ejecutar ataques de precisión. Su amplia disponibilidad ha reducido considerablemente los costos de obtención de información en comparación con conflictos anteriores. Otro cambio importante corresponde al uso creciente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no toma decisiones políticas, ni sustituye completamente a los comandantes militares. Sin embargo, contribuye al procesamiento de enormes cantidades de información, facilita el análisis de imágenes satelitales, mejora determinados procesos de reconocimiento y acelera la interpretación de datos operacionales. La guerra electrónica constituye igualmente una dimensión decisiva. Interferir comunicaciones, bloquear señales, proteger redes propias y limitar determinadas capacidades tecnológicas del adversario forman parte de un espacio de competencia que trasciende ampliamente el combate tradicional. También merece especial atención el papel de los satélites comerciales. Durante décadas, el acceso permanente a imágenes satelitales de alta resolución estaba reservado principalmente a un reducido número de grandes potencias. Actualmente, la creciente participación del sector privado ha ampliado significativamente la disponibilidad de información estratégica. Este fenómeno modifica profundamente la transparencia del campo de batalla y dificulta la ocultación prolongada de movimientos militares de gran escala. Desde las relaciones internacionales, todos estos cambios poseen una enorme relevancia. El concepto tradicional de poder nacional incorpora ahora nuevas variables vinculadas con la innovación tecnológica, el desarrollo científico, la producción industrial avanzada y la capacidad de adaptación institucional. En consecuencia, la guerra entre Rusia y Ucrania no solamente ofrece lecciones para los estrategas militares, también proporciona importantes enseñanzas para economistas, ingenieros, analistas políticos, especialistas en ciberseguridad y estudiosos de la gobernanza internacional. Podemos afirmar, por tanto, que esta guerra representa un laboratorio excepcional para comprender cómo evolucionarán los conflictos internacionales durante las próximas décadas. Sin embargo, toda esta transformación tecnológica no ocurre de manera aislada. La guerra también se desarrolla dentro de una compleja competencia geopolítica, donde participan múltiples actores internacionales. Y precisamente el actor externo que mayor influencia ha ejercido sobre la evolución del conflicto es Estados Unidos. Después de analizar la transformación tecnológica de la guerra, corresponde estudiar la participación de los principales actores internacionales. Comenzaremos con Estados Unidos. Hasta este momento hemos estudiado principalmente la interacción entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, comprender la evolución del conflicto exige incorporar a otros actores
cuya influencia ha resultado determinante. Entre ellos, Estados Unidos ocupa un lugar central. Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, Washington se convirtió en uno de los principales respaldos internacionales de Ucrania mediante distintos tipos de asistencia. Es importante distinguir cuidadosamente las diferentes dimensiones de ese apoyo. En primer lugar, encontramos la asistencia financiera, destinada a contribuir al funcionamiento de diversas instituciones estatales y a enfrentar parte de los elevados costos derivados de la guerra. En segundo lugar, se desarrolló una amplia cooperación en materia de defensa, incluyendo transferencia de equipamiento, programas de capacitación y diversas formas de defensa militar, cuya naturaleza y alcance han evolucionado a lo largo del conflicto. Una tercera dimensión corresponde al intercambio de información estratégica y cooperación tecnológica. Desde la perspectiva estadounidense, el conflicto posee implicancias que trascienden ampliamente el territorio internacional. Diversos documentos estratégicos estadounidenses sostienen que la estabilidad europea constituye un componente importante del funcionamiento general del sistema internacional y de la credibilidad de las alianzas occidentales. Desde el punto de vista del realismo, la actuación de Estados Unidos puede interpretarse como parte de una estrategia orientada a preservar determinados equilibrios de poder dentro del sistema internacional. En cambio, el liberalismo enfatiza la importancia del respaldo a un Estado soberano y la defensa de principios jurídicos vinculados con la integridad territorial y el orden internacional basado en normas. Naturalmente, estas interpretaciones no son excepciones. Las decisiones de política exterior pueden responder simultáneamente a consideraciones estratégicas, jurídicas, económicas, políticas y de seguridad. Precisamente por ello, numerosos investigadores consideran que reducir la actuación estadounidense a una única motivación resultaría metodológicamente. Las relaciones internacionales enseñan que los estados normalmente persiguen múltiples objetivos al mismo tiempo. El caso de Estados Unidos constituye un excelente ejemplo de esta complejidad. No obstante, Washington no actúa solo. La respuesta occidental también ha estado profundamente condicionada por el papel desempeñado por la Organización del Tratado de la Atlántica Norte. Y precisamente esa alianza será el tema principal de nuestra siguiente pregunta. Después de analizar el papel desempeñado por Estados Unidos, corresponde estudiar la actuación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como OTAN. La OTAN constituye una de las alianzas político-militares más importantes de la historia contemporánea. Desde su creación en 1949, ha evolucionado significativamente adaptándose a los distintos cambios ocurridos en el sistema internacional. Durante la Guerra Fría, su principal objetivo consistía en la defensa colectiva frente al bloque soviético. Sin embargo, tras la desaparición de la Unión Soviética, muchos especialistas se preguntaban cuál sería el futuro de la organización. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario de lo que algunos anticipaban. La OTAN no desapareció, por el contrario, continuó ampliando su número de miembros, redefiniendo sus doctrinas estratégicas y adaptando sus capacidades militares a nuevas amenazas internacionales. La guerra entre Rusia y Ucrania produjo un nuevo punto de inflexión en esa evolución. En primer lugar, numerosos Estados miembros incrementaron considerablemente sus presupuestos de defensa. Durante varios años existieron debates acerca de la necesidad de aumentar el gasto militar. El conflicto aceleró notablemente ese proceso. En segundo lugar, la alianza reforzó su presencia en Europa Oriental mediante el fortalecimiento de capacidades defensivas y una mayor coordinación entre los países miembros.
En tercer lugar, la guerra impulsó una revisión profundamente de diversos documentos estratégicos relacionados con la seguridad europea. Desde una perspectiva institucional, la OTAN reforzó su coordinación política y militar frente a un entorno internacional percibido como más incierto. Algunos analistas consideran que uno de los efectos paradójicos del conflicto ha sido precisamente fortalecer la cohesión interna de la alianza. Desde la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales, Hadley Ball sostiene que incluso en ausencia de un gobierno mundial pueden surgir mecanismos institucionales destinados a preservar cierto grado de orden dentro de la sociedad internacional. La OTAN puede interpretarse como uno de esos mecanismos. Sin embargo, esta interpretación también genera debates. Mientras algunos consideran que la alianza contribuye a la estabilidad regional mediante la discusión, otros sostienen que determinadas dinámicas de ampliación pueden influir sobre las percepciones estratégicas de otros actores internacionales. Como observamos nuevamente, las relaciones internacionales no ofrecen respuestas únicas. Analizan cómo diferentes decisiones producen efectos distintos dependiendo del contexto histórico, político y estratégico. La guerra entre Rusia y Ucrania demuestra precisamente esta complejidad. Por el conflicto tampoco puede comprenderse plenamente sin analizar el comportamiento de otra gran potencia, cuya influencia internacional continúa presente, la República Popular China. Hasta ahora hemos analizado principalmente la relación entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN. Ahora incorporaremos un actor cuya posición resulta determinante para comprender la futura evolución del orden internacional. Cuando se analiza la guerra entre Rusia y Ucrania, con frecuencia la atención se concentra exclusivamente en Europa. Sin embargo, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, resulta imposible comprender completamente este conflicto sin considerar la posición adoptada por China. Durante las últimas décadas, China se ha consolidado como una de las principales potencias económicas y políticas del sistema internacional. Su creciente influencia convierte cualquier conflicto de gran magnitud en un asunto de interés estratégico para Pekín. No obstante, la posición china ha sido particularmente compleja. Por un lado, mantiene una importante relación estratégica con Rusia en diversos ámbitos, incluyendo cooperación energética, vínculos económicos y coordinación diplomática en determinados foros internacionales. Por otro lado, China también posee profundas relaciones comerciales con Europa, Estados Unidos y numerosos países occidentales. Esta doble condición obliga a desarrollar una política exterior caracterizada por un cuidadoso equilibrio. Desde el inicio del conflicto, las autoridades chinas han manifestado públicamente la importancia de evitar una escalada internacional, promover soluciones diplomáticas y preservar la estabilidad del sistema económico global. Al mismo tiempo, China observa atentamente las consecuencias estratégicas de la guerra. ¿Por qué? Porque este conflicto proporciona valiosas lecciones sobre múltiples aspectos de la política internacional contemporánea. Entre ellos destacan el funcionamiento de las sanciones económicas internacionales, la coordinación entre alianzas militares, la resiliencia de las cadenas globales de suministro, la evolución tecnológica de la guerra y la capacidad de adaptación de los distintos actores internacionales. Desde una perspectiva realista, China actúa procurando maximizar sus intereses nacionales dentro de un entorno internacional cada vez más competitivo. Desde el liberalismo también busca preservar condiciones favorables para el comercio internacional y la estabilidad económica global, aspectos fundamentales para su propio desarrollo. El caso chino demuestra nuevamente que las grandes potencias rara vez actúan siguiendo una única lógica. Las decisiones de política exterior suelen responder simultáneamente
a consideraciones económicas, estratégicas, diplomáticas y de seguridad. Por ello, muchos especialistas consideran que la posición adoptada por China durante esta guerra constituye uno de los indicadores más importantes para comprender la futura transición hacia un sistema internacional crecientemente multipolar. Mientras tanto, las consecuencias del conflicto continúan extendiéndose mucho más allá del ámbito militar. Una de las dimensiones donde estos efectos resultan más visibles es la economía internacional. Y precisamente ese será el tema que abordaremos en nuestra siguiente exposición. Hasta este momento hemos analizado principalmente las dimensiones históricas, políticas, militares y estratégicas del conflicto. Sin embargo, una de las principales enseñanzas de las relaciones internacionales consiste en reconocer que las guerras contemporáneas producen efectos que trascienden ampliamente el campo de batalla. El conflicto entre Rusia y Ucrania constituye un excelente ejemplo de esta realidad. ¿Por qué? Porque ambos países ocupan posiciones relevantes dentro de diversos mercados internacionales. Antes de la guerra, Rusia desempeñaba un papel importante en la producción y exportación de recursos energéticos, mientras que Rusia y Ucrania participaban de manera significativa en los mercados agrícolas internacionales, particularmente en cereales, aceites vegetales y fertilizantes. Como consecuencia del conflicto, numerosos sectores de la economía mundial comenzaron a experimentar importantes alteraciones. En primer lugar, el mercado energético. La incertidumbre asociada al suministro de hidrocarburos produjo una reconfiguración progresiva de los flujos comerciales, impulsando a numerosos estados a identificar, a diversificar proveedores, revisar políticas energéticas y fortalecer estrategias orientadas a reducir determinadas dependencias. En segundo lugar, el comercio internacional. Las restricciones comerciales, las sanciones económicas, los cambios en rutas logísticas y las dificultades de transporte incrementaron los costos operativos para múltiples empresas internacionales. Un tercer aspecto corresponde a la seguridad alimentaria. La región del Mar Negro posee una importancia considerable para el comercio internacional de productos agrícolas. Las interrupciones temporales en determinados corredores comerciales generaron preocupación respecto a la estabilidad de los mercados internacionales de alimentos y motivaron diversas iniciativas diplomáticas orientadas a facilitar las exportaciones. Otro elemento relevante fue el incremento general de la incertidumbre económica. Los mercados financieros reaccionan no solamente frente a acontecimientos concretos, sino también frente a expectativas. Cuando aumenta la percepción de riesgo internacional, suelen modificarse decisiones de inversión, estrategias empresariales y proyecciones de crecimiento económico. Desde la economía política internacional, Robert Calhoun explica que la creciente interdependencia genera beneficios muy importantes para el desarrollo económico, pero también incrementa la exposición de los estados frente a perturbaciones externas. La guerra entre Rusia y Ucrania constituye precisamente un ejemplo muy ilustrativo de esta doble realidad. La interdependencia facilita el comercio y el crecimiento, pero también puede transmitir rápidamente los efectos económicos de una crisis regional hacia prácticamente todo el planeta. Como respuesta, numerosos gobiernos comenzaron a revisar sus estrategias relacionadas con energía, infraestructura crítica, producción industrial, reservas estratégicas y resiliencia económica. En consecuencia, la guerra ha contribuido a modificar no solamente la geopolítica internacional, sino también la manera en que los estados conciben su seguridad económica. Y esto nos conduce a una pregunta todavía más amplia. ¿Cómo ha cambiado la seguridad europea después de varios años de conflicto?
Ese será el tema de nuestra siguiente exposición. Después de analizar las consecuencias económicas mundiales, corresponde evaluar una de las transformaciones más profundas provocadas por esta guerra, la evolución de la seguridad europea. Uno de los efectos más importantes del conflicto entre Rusia y Ucrania consiste en la profunda transformación de la arquitectura de seguridad europea. Desde el final de la Guerra Fría, Europa experimentó varias décadas durante las cuales numerosos países redujeron progresivamente sus presupuestos militares y concentraron mayores esfuerzos en la integración económica, el fortalecimiento institucional y la cooperación regional. Sin embargo, la guerra modificó significativamente esas prioridades. Muchos gobiernos comenzaron a incrementar nuevamente sus inversiones en defensa. Se fortalecieron programas de modernización militar, adquisición de nuevas capacidades tecnológicas, ampliación del sistema de defensa aérea y desarrollo de mecanismos de respuesta frente a amenazas híbridas. Pero la transformación no se limita al ámbito militar. La seguridad europea contemporánea incorpora ahora dimensiones adicionales, que hace apenas algunos años recibían menor atención. Entre ellas destacan la ciberseguridad, la protección de infraestructura crítica, la resiliencia energética, la seguridad de las cadenas de suministro, la inteligencia tecnológica y la capacidad de respuesta frente a campañas de desinformación. Barry Busan sostiene que la seguridad debe entenderse como un fenómeno multidimensional. La guerra entre Rusia y Ucrania confirma plenamente esta afirmación. Actualmente resulta imposible separar completamente la seguridad militar de la seguridad económica, tecnológica, energética, política y social. Otro aspecto importante es el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre numerosos estados europeos. La percepción de un entorno internacional más incierto ha impulsado nuevas formas de coordinación en materia de defensa, inteligencia, investigación tecnológica y planificación estratégica. Naturalmente, persisten debates sobre cuál debería ser el futuro de esa arquitectura de seguridad. Algunos especialistas consideran que Europa continuará fortaleciendo su capacidad defensiva colectiva. Otros sostienen que la evolución dependerá en gran medida de los cambios políticos internos, de los distintos estados y del desarrollo futuro del propio conflicto. Desde las relaciones internacionales, ambos escenarios merecen ser analizados cuidadosamente. Lo cierto es que la guerra modificó de manera profunda la forma en que Europa concibe su propia seguridad. Y esa transformación probablemente continuará influyendo sobre la política internacional durante muchos años. Sin embargo, todas estas modificaciones plantean una pregunta todavía más amplia. ¿Estamos asistiendo únicamente a una crisis regional o nos encontramos frente a una transformación mucho más profunda del orden internacional? Esta será precisamente la cuestión central con la que iniciaremos el bloque final de esta conferencia. Llegamos ahora a una de las preguntas más debatidas por analistas, diplomáticos y académicos de todo el mundo. ¿La guerra entre Rusia y Ucrania representa el inicio de una nueva guerra fría? La respuesta desde un punto de vista académico exige prudencia. Es cierto que existen algunas similitudes importantes con la confrontación que caracterizó buena parte del siglo XX. Observamos una creciente competencia entre grandes potencias, un aumento del gasto militar, una mayor utilización de sanciones económicas, una intensa disputa tecnológica y un proceso de fortalecimiento de alianzas estratégicas. Sin embargo, también encontramos diferencias fundamentales. Durante la Guerra Fría clásica, el sistema internacional era esencialmente bipolar. Estados Unidos y la Unión Soviética concentraban la mayor parte del poder mundial y organizaban alrededor de sí amplios bloques políticos y militares.
La realidad internacional actual es considerablemente más compleja. China desempeña un papel mucho más relevante que durante la Guerra Fría. Además, existen otras potencias regionales con creciente influencia, múltiples organizaciones internacionales, actores económicos transnacionales y una interdependencia económica mucho más profunda. Por ello, numerosos especialistas prefieren utilizar expresiones como competencia estratégica prolongada, orden internacional en transición o multipolaridad competitiva, antes que hablar de una nueva guerra fría en sentido estricto. Desde el realismo, esta evolución puede interpretarse como una redistribución progresiva del poder internacional. Desde el liberalismo, refleja las dificultades que enfrentan las instituciones multilaterales para gestionar tensiones entre grandes potencias. Desde el constructivismo, también pone de manifiesto la importancia creciente de las narrativas, identidades y percepciones de amenaza. Lo verdaderamente importante es comprender que el sistema internacional se encuentra atravesando un periodo de transformación. Todavía resulta prematuro afirmar cuál será la configuración definitiva del nuevo orden mundial, pero sí podemos afirmar que la guerra entre Rusia y Ucrania constituye uno de los acontecimientos que más ha contribuido a acelerar esa transición. Y precisamente esa incertidumbre nos obliga a reflexionar sobre los posibles escenarios futuros. Después de analizar el presente, corresponde mirar hacia adelante. ¿Qué caminos podría seguir este conflicto durante los próximos años? Cuando los internacionalistas analizan el futuro, normalmente no realizan predicciones categóricas. En lugar de ello, construyen escenarios. Un escenario no representa una certeza, constituye una herramienta analítica que permite evaluar distintos cursos posibles de evolución. En el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, podemos identificar al menos cuatro escenarios generales. El primero es un acuerdo negociado. Este escenario supondría la reducción progresiva de las hostilidades mediante negociaciones diplomáticas, mecanismos internacionales de supervisión, garantías de seguridad y eventuales acuerdos sobre cuestiones territoriales u otros aspectos aún pendientes. Naturalmente, alcanzar un acuerdo de estas características requeriría elevados niveles de voluntad política y condiciones favorables para la negociación. Un segundo escenario corresponde al denominado conflicto congelado. En esta situación disminuiría la intensidad de los combates sin alcanzarse una solución política definitiva. La línea de contacto permanecería relativamente estable, pero persistiría un ambiente de elevada tensión e incertidumbre. El tercer escenario contempla una escalada regional. Este escenario implicaría un incremento significativo de los riesgos de confrontación indirecta entre Rusia y otros actores internacionales, ampliando la dimensión geográfica y estratégica del conflicto. Precisamente por sus enormes costos potenciales, la mayoría de los estados procura evitar esta posibilidad mediante mecanismos diplomáticos y de gestión de crisis. Finalmente, un cuarto escenario consiste en una reconfiguración más amplia del equilibrio europeo. Más allá del desenlace específico de la guerra, el conflicto podría acelerar transformaciones permanentes en materia de defensa, alianzas, cooperación tecnológica y arquitectura de seguridad continental. Desde las relaciones internacionales, ninguno de estos escenarios puede descartarse completamente. Su probabilidad dependerá de numerosos factores: la evolución militar, las decisiones estratégicas, políticas de los gobiernos involucrados, la situación económica internacional, las dinámicas internas de cada estado y el comportamiento de otros factores relevantes del sistema internacional. En consecuencia, el futuro permanece abierto y precisamente esa incertidumbre constituye una de las características fundamentales de la política internacional contemporánea.
Después de recorrer los antecedentes históricos, las principales teorías, la evolución del conflicto y sus consecuencias internacionales, estamos en condiciones de presentar nuestra conclusión final. Nos acercamos al final de esta conferencia. A lo largo de los últimos minutos hemos intentado comprender uno de los conflictos más importantes del siglo XXI, mediante un enfoque estrictamente académico, multidisciplinario e imparcial. La primera conclusión es que la guerra entre Rusia y Ucrania no puede explicarse mediante una única causa. Su origen combina elementos históricos, geopolíticos, estratégicos, económicos, identitarios y jurídicos. Reducir un fenómeno de esta complejidad a una sola explicación conduce inevitablemente a interpretaciones incompletas. La segunda conclusión consiste en reconocer el enorme valor de las distintas teorías en las relaciones internacionales. El realismo nos ayuda a comprender la importancia del poder, la seguridad y el equilibrio estratégico. El liberalismo explica el papel de las instituciones internacionales, la soberanía estatal y la cooperación. El constructivismo incorpora la influencia de las identidades, las percepciones y las narrativas históricas. La economía política internacional demuestra cómo un conflicto regional puede alterar mercados globales, cadenas de suministros y decisiones de inversión. Ninguna teoría explica por sí sola toda la realidad, pero juntas ofrecen un marco analítico mucho más sólido. La tercera conclusión es que la guerra ha transformado profundamente la arquitectura de seguridad europea. Europa enfrenta hoy desafíos diferentes a los existentes hace apenas una década, lo que ha impulsado importantes procesos de adaptación institucional, tecnológica y estratégica. La cuarta conclusión es que el conflicto constituye un indicador de una transformación más amplia del sistema internacional. Nos encontramos en un periodo de transición caracterizado por una creciente competencia entre grandes potencias, cambios tecnológicos acelerados e incertidumbre respecto a la futura distribución del poder mundial. Finalmente, la quinta conclusión es metodológica. Como investigadores, docentes y estudiantes de relaciones internacionales, nuestra responsabilidad consiste en analizar estos procesos con rigor académico, evitando simplificaciones excesivas y procurando comprender las distintas perspectivas involucradas. El objetivo de las relaciones internacionales no es justificar las decisiones de los estados. Su propósito consiste en explicarlas mediante marcos conceptuales sólidos y evidencia verificable. Con esa reflexión concluimos nuestro análisis. Agradezco profundamente su tiempo y su interés por acompañarnos en esta conferencia. Si consideran que este contenido contribuye a una mejor comprensión de la política internacional contemporánea, los invito a suscribirse al canal Doctor DRI y Ciencias Políticas, activar las notificaciones, compartir este video con otras personas interesadas en las relaciones internacionales y dejar en los comentarios su opinión fundamentada sobre el futuro del conflicto. Antes de despedirnos, considero importante realizar una reflexión que trasciende el propio conflicto entre Rusia y Ucrania. Cuando analizamos guerras contemporáneas, solemos concentrarnos en los acontecimientos diarios, los avances militares, las negociaciones diplomáticas, las sanciones económicas o las declaraciones de los distintos gobiernos. Sin embargo, las relaciones internacionales nos enseñan que los conflictos armados también constituyen ventanas privilegiadas para comprender la evolución del sistema internacional. Cada gran guerra modifica en mayor o menor medida la regla de funcionamiento de la política mundial. Después de las guerras napoleónicas surgió el denominado Concierto Europeo. Después de la Primera Guerra Mundial apareció la Sociedad de Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial nació la Organización de las Naciones Unidas y comenzó el orden bipolar de la Guerra Fría. Hoy nos encontramos frente a otra posible transformación histórica. Todavía desconocemos cuál será exactamente el nuevo equilibrio internacional, pero sí sabemos que la guerra entre Rusia y Ucrania ha acelerado procesos
que ya se encontraban en desarrollo antes de 2022. Entre ellos destacan las competencias tecnológicas entre grandes potencias, la creciente importancia de la seguridad energética, la diversificación de cadenas de suministro, la expansión de nuevas capacidades militares, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y el surgimiento de un sistema internacional cada vez más multipolar. También observamos una transformación profunda del propio concepto del poder. Durante gran parte del siglo XX, el poder era asociado principalmente con territorio, población, recursos naturales y capacidad militar. En la actualidad debemos incorporar nuevas dimensiones: la innovación científica, la inteligencia artificial, la producción de semiconductores, la ciberseguridad, la infraestructura digital, la capacidad industrial, la resiliencia económica, el control de información estratégica. Todos estos elementos forman parte del poder nacional contemporáneo. Barry Busan sostiene que la seguridad moderna debe analizarse de manera multidimensional. La guerra entre Rusia y Ucrania confirma plenamente esta idea. Finalmente, deseo compartir una reflexión especialmente dirigida a los estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, historia, derecho internacional, economía y estudios estratégicos. Analizar conflictos internacionales exige desarrollar pensamiento crítico, implica contrastar fuentes, leer autores con posiciones distintas, comprender los argumentos de todas las partes, distinguir claramente entre hechos comprobados, interpretaciones académicas y posiciones políticas. Ese ejercicio intelectual constituye una de las mayores responsabilidades de quienes dedicamos el estudio de las relaciones internacionales. Por ello, independientemente de las opiniones personales que cada uno pueda tener respecto a este conflicto, el verdadero objetivo de nuestra disciplina consiste en ampliar la comprensión del mundo, fortalecer el análisis riguroso y contribuir a la construcción de soluciones fundamentadas en el conocimiento científico. Con ese espíritu académico concluye esta conferencia. Muchas gracias por haber acompañado este análisis durante toda la sesión. Hasta un próximo análisis académico.